gusto. Soy Luis Alberto José, tengo 57 años, candidato a intendente, desde hace ya muchos años pastor de la primera iglesia bautista de Bahía Blanca. Primer día de la escuela primaria, la maestra pregunta, va preguntando los nombres. ¿Y vos cómo te llamas, Luis? ¿Tu apellido? José. Y la respuesta de la maestra fue: no, nene, el apellido. José. Pero nene, ¿no te enseñaron cuál es tu apellido? Sí, arranqué a trabajar en la escuela técnica en el año 82 como maestro de taller y fui desempeñando esto de ser maestro, luego jefe del taller de electrónica varios años, y en los últimos años de trabajo en la técnica 2, hoy es técnica 2, como ayudante de laboratorio de electrónica. Hoy día estoy trabajando en la escuela secundaria Diego Thompson, funciono como preceptor y allí estoy desde el 2015. Estoy casado con Noemí ya hace 31 años, 3 hijos, uno de 29, uno de 25 y uno de 19. Generalmente no cobro el sueldo, ¿no? Porque lo cobra mi señora por mí. Pero estoy cobrando unos 60.000 pesos más o menos, entre el trabajo docente y el trabajo en la iglesia. Yo soy empleado de la primera iglesia bautista. Yo creo que no existe un solo país que no sea recuperable, que pueda funcionar, ¿no? Pero para que cosas cambien, uno tiene que determinar qué es lo que no funciona. Y una de las cosas que no nos funcionan en Argentina tiene que ver con los valores, con el digo algo y hago lo contrario, prometo y no cumplo jamás, y lo hago bajo la conciencia de que no lo voy a hacer. Hablo pensando en todos los órdenes, no solamente de lo político. El gran nivel de corrupción que nosotros tenemos en nuestro sistema político, y en muchos sentidos la falta de solidaridad, porque no tiene que ver con que no tenemos riquezas como para generar un producto bruto interno que sea satisfactorio para que la gente crezca y se desarrolle. El tema es que lo que se genera se desvía, se pierde, se regala, se comparte, pero no desde lo sano, sino desde lo corrupto, desde el amiguismo o desde los fraudes. Entonces hay mucho que no nos funciona, que no nos funcionó y no nos va a funcionar si no empezamos a entender que hay que cambiar los valores. Cambiar los valores no solamente en la mantención de buenas y sanas conductas en la administración, sino en la generación de una conciencia distinta en la gente de la necesidad de trabajar. Repetidas veces escucho, por hablar con la gente, de esto que pasaba con nuestros abuelos, de que venían al país sin un peso, que venían huyendo de una guerra, como el caso de mi abuela, o mi abuelo que vino antes de la guerra del 14, y se conocen acá y empiezan a armar una vida a partir de no tener nada. ¿De dónde vino tu abuelo? Uno de mis abuelos era lituano. La esposa de él, ellos se conocieron aquí, austríaca. Mi otro abuelo es sirio-libanés, y el sirio-libanés se casó con una hija de españoles. Miedo. La muerte no me da miedo. No hacer lo que tengo que hacer me da miedo. Qué cosas me incomodan. Ahora que estoy grande me doy cuenta que soy un poquito tocado, que me gustan las cosas en orden cuando en la vida me interesaron, aquello que tiene que ver y que me incomoda mucho con las actitudes que implican no ver al otro, no considerarlo, no tenerlo en vista como una persona, ir pasando y mirar como sin ver, la naturalización de ver a alguien tirado en una calle y que sea natural,
¿no? ¿Cuál es el emoji que más usás? El emoji, uno de saludos, sería ese, que es la carita con las dos manos saludando. En primer lugar, más allá de la condición de pobreza, es una cuestión de mentalidad, ¿no? Y esto tiene que ver, por un lado, con educación, por otro lado, con la triste realidad que algunas cosas probablemente en algunos patrones de pensamiento no van a cambiar porque, por lo que fuera, porque hubo desnutrición, porque hubo patrones que fueron así siempre y que ni siquiera se piensan como para ver la posibilidad de algo mejor. Y lo otro, que es lo que nosotros hemos podido ver a través del tiempo, es que hay cosas que cambian con el trabajo personal, con el trabajo del uno a uno, y dando confianza, diciéndole al otro que puede, no desde un discurso vacío, sino acompañándolo en el medio del trabajo, de la crisis, para ver que puede, para que pueda ver que pueda enfrentar aún la posibilidad de un trabajo distinto y abrirse la cabeza para una realidad distinta y ver que se consuma, que se completa. En cuanto a políticas públicas, hay que fortalecer, empezando por aquello que todavía está en posibilidad de crecer sano y todo, y es fortaleciendo la niñez. A través de que puedan tener un acceso a la escuela y antes de la escuela un acceso a la comida, reviendo, pensando esto en términos de lugares menos favorecidos, haciendo un relevamiento de dónde no se come, o de si se come, qué se come, porque no se trata solamente de que los chicos coman, sino de que puedan tener un buen hábito de comida y algo que les haga bien y no solamente que los llene. Buscar que los chicos puedan permanecer en la escuela y que la escuela se transforme no solamente en ese lugar donde van a comer, como pasa con algunos lugares. Nosotros tuvimos un comedor que funcionaba en un barrio, funcionaba solamente los sábados, porque de lunes a viernes comían en la escuela y el sábado comían con nosotros. La escuela es como ese lugar donde el chico pueda ir a aprender en serio y luego en el marco de la adolescencia seguir potenciando lo que tiene que ver con los trabajos de envión, que tenemos varios en la ciudad y que trabajan y que funcionan, si bien son de dependencia provincial, funcionan con un plus del trabajo de la gente comprometida, del que va y no va a trabajar en la mejor de las condiciones, no solo por lo salarial, sino porque no está en el mejor de los entornos. Mucha de esa buena voluntad, hay que empezar a revisarla para potenciarlos y que no sea una carga ir a trabajar, sino que puedan disfrutarlo. No, mirá. Y sí, somos amigos. Uno de niño le hablan de Dios, lo toma como natural y tiene la percepción de que hay algo más allá de nosotros. Generalmente cuando uno llega al ateísmo, yo fui ateo antes de ser cristiano, es porque en algún punto uno se cansó de algo, se enojó con Dios por una aparente ausencia, o los referentes de Dios no hemos dado los mejores ejemplos. ¿Y qué le dirías a una persona atea? Que Dios no tiene la culpa de las cosas que hacemos mal los hombres y de que hay muchas cosas que a veces se le adjudican a Dios en cuanto a las ausencias, que no tienen que ver con ausencias de Dios, sino con algunas cosas que los hombres no hacemos bien. Nuestra Constitución está basada en muchos puntos o tomando como referencia la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, más allá de que uno pueda decir es perfecta o no, porque no hay ninguna perfecta, se basó en muchos de los principios de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de corrupción, lo hacemos ¿desde qué lugar hablamos de corrupto? Desde aquello que se aparta de una regla, y la pregunta es ¿cuál es la regla? ¿Qué es lo que determina lo que está bien o está mal? Algún parámetro de algún lugar tenemos que tomar. Si Dios no existe, si la Biblia es todo mentira, entonces uno tiene que empezar a plantearse qué está bien y qué está mal. Desde ese lugar, no que uno tiene que ser religioso para estar en el marco de la política, sino tener conductas
que hablen de esos valores, verdad, honestidad, que son elementales, se basan en algún libro religioso, básicamente, en general, en la Biblia. Hola. Una serie, una que estamos mirando ahora, The Good Doctor, una canción. Hay una que me gusta mucho, que me ha hecho bien en los últimos años, que es de una banda de chicos argentinos que viven en Miami, que se llama Montreal, tan profundo, tan real. Todas las críticas habidas y por haber, por cantar. ¿En ¿no? la iglesia cantás? Ah, sí, yo canto. Los que están al lado se corren. Mi esposa me pide, por favor, más despacio. Pero bueno, son años. ¿Para qué sirve el dinero? Como moneda de cambio. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? ¿Se muere una persona? ¿Qué pasa? ¿Qué hay después de morir? Y bueno, eso depende de lo que uno cree. Lo que yo creo es que hay una continuidad de vida. La muerte no es más que un paso de esta temporalidad a otra distinta, en otro estado. Y si uno ha tenido, como dice la Biblia, una experiencia de relación con Dios, seguirá con Dios, y si no, seguirá sin Dios. ¿Y de qué forma? ¿También en un formato físico, así con un cuerpo? Bien. No quiero entrar en doctrina bíblica, en un cuerpo distinto, sin las limitaciones de este, y antes de ese cuerpo en un estado que podríamos decir espiritual más que corpóreo, de inseguridad. Y he tenido muchas en la vida, de sentirme inseguro, de saberme inseguro, de saber que hay situaciones en las cuales uno más vale no avanzar sobre realidades porque no sabes cómo siguen, pero jamás fui asaltado. Sí entraron a robar donde vivíamos, en la iglesia, muchas veces, y hasta que tuvimos que armar todo un sistema de rejas y de vigilancia con alarma, y ya no entraron más. Pero que alguien me haya apuntado con una pistola o eso, no. He andado por los barrios más feos de Bahía Blanca, de día, de noche. Cuando digo más feos, de aquellos que tenían una tradición de barrios violentos, complejos, andar de día, de noche, y jamás haber tenido un solo problema. En una época me hacían parecido a Dámaso Larraburu. Noemí trabaja. ¿Qué tipo de trabajo hace? En este tiempo, ella es la pastora de la iglesia. En nuestro formato, no todas las esposas de los pastores ofician de pastoras. En el caso de mi esposa, sí, ella es una mujer con una clara convicción de liderazgo, lidera y trabaja en la iglesia. Trabajamos juntos, formamos un equipo, y trabaja, es la que más trabaja en el emprendimiento educativo que tenemos. Como iglesia tenemos un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria, y la que trabaja en la organización, en lo legal, en la búsqueda de recursos, de todo eso es ella. ¿Y hace también trabajo doméstico en tu casa? Sí, por supuesto. Para eso es la mujer. Para los dos. No te escandalices. Después editalo. Yo soy el que hace las compras. Yo soy el que le enseñó a cocinar. Porque cuando nos casamos no sabía. ¿Y ahora cocinás? ¿Seguís cocinando? Sí. Los chicos, cuando van a casa, esperan que cocine papá. Si el pensamiento es que una mujer no salga a trabajar para quedarse a trabajar en la casa y sea algo así como la ama de casa, sin que esto le genere ningún tipo de derecho económico, no está bien. Con mi esposa siempre concebimos que los ingresos de la casa son de la familia y no de uno. Entonces, si un hombre va, trabaja y después dice es mi plata, creo que tendría que cambiar su manera de pensar, porque es la de los dos, porque mientras él trabaja afuera, ella trabaja dentro. El pastor es alguien que
enseña, alguien que acompaña en los tiempos buenos, en los tiempos malos, es el que está en los nacimientos, en los casamientos y en los velorios, que genera una suerte de compañía para la gente, alguien que lidera una congregación para llevarla a cumplir un propósito en el marco del lugar donde está, y de ahí se desprenden muchísimas cosas. ¿Qué es la violencia de género? Es un concepto moderno, antiguo desde la ejecución, desde la praxis del pensamiento de superioridad de un sexo sobre el otro, y que ha en general mantenido a la mujer en un estándar inferior. ¿Conoces algún caso de cerca? He atendido, sí. ¿Y qué les decís, qué le dirías a una mujer que está en esa situación? ¿Qué le has dicho? Primero que tiene que tomar decisiones, que es uno de los mayores temas, porque a veces hay mujeres, también hombres, que prefieren estar subyugados a una realidad de violencia antes que enfrentar la soledad o elaborar un trabajo de cambio, sea cual sea la posibilidad, a través de profesionales. Primero la toma de decisiones y luego anda a hacer la denuncia. Te acompañamos todo lo que quieras, pero no podemos denunciar por vos. Anda a denunciar. Hay trabajo, no digo suficiente porque nunca alcanza. Seguir enseñando, seguir insistiendo en que la mujer que recibe violencia hable, lo exprese, salga de esta tiranía, de esa opresión que significa la violencia de un hombre que tiene condiciones físicas cuanto menos superiores como para poder violentarla. Que hable, que lo cuente, que aunque no pueda de buenas a primera tal vez elaborar una denuncia, busque a alguien con quien hablar. Si querés mostrar el llavero. El llavero es un regalo de un amigo que me lo trajo de España. Y las llaves son de las dependencias de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que subiste a un colectivo? En Bahía Blanca, en abril. Sí, abril. ¿A dónde fuiste? A trabajar de mi casa a la iglesia o a la inversa. ¿Y por qué en abril la última vez? O sea, que justo se te había roto el auto o algo. Porque estuvimos más de 2 meses sin vehículo, sí. ¿Y sabés de cuánto es la tarifa plana hoy? Más de 20 pesos. Viene un español de 30 años a Bahía Blanca y te pregunta qué puede hacer en la ciudad. ¿Qué le recomendás? Primero le pregunto qué sabe hacer y qué quiere darle a la ciudad, en qué quiere contribuir. Y en virtud de eso, veremos la respuesta. ¿Pero qué opciones manejas? Si pensás en qué posibilidades de visitas hay en Bahía. Gastronomía, pensando en los españoles, son muy buenos cocineros. Bueno, bien, terminamos. Ahora sí, terminamos. Bien.